de ángel correspondiente al lunes de la semana que, como suelo decir, laboralmente hablando, hoy da principio. Lunes 15 de agosto del año 2022. Con toda seguridad usted está enterado, porque además todos los medios electrónicos e impresos, televisivos, radiofónicos, etc., dieron cuenta del atentado en una localidad cercana a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, de un fanático musulmán en contra del escritor de origen indio Salman Rushdie. Las últimas noticias que se tuvieron ya hasta tarde anoche es que está empezando una ligera recuperación, pero su estado es delicado. Dan por sentado que perderá un ojo, el izquierdo, heridas graves en el hígado y en el cuello también, con una daga o un puñal esta persona. Vale la pena hacer algún comentario en torno a la vida o a la posición frente a la vida del escritor Salman Rushdie y a ver qué podríamos concluir o qué enseñanza extraer para lo que pasa en México. En 1989, él escribió una novela, se llama Los versos satánicos, que fue publicada en varios idiomas. Y a raíz de la publicación y cuando le dieron a leer ese libro, esa novela, en aquel entonces Ayatollah Khomeini, lanzó una fatwa, que es una sentencia, donde instaba a los buenos musulmanes a liquidarlo donde quiera que lo vieren. O si sabían de algo, denunciarlo, pero el objetivo era asesinarlo, por haberse atrevido a poner en duda, no sé si la sabiduría o la bondad o la pureza, vaya usted a saber, de Alá y su profeta. Al margen de este tipo de cuestiones de tipo religioso, sorprende cómo millones, cientos de millones de personas en el mundo se han dejado embaucar por esta baratija de lo que dicen que dijo alguien, ¿verdad? Dice que le transmitió al profeta y que ahí, etcétera. Y hoy en algunos países del Medio Oriente vemos cómo, como consecuencia de esas cosas que dicen que dijo aquel que supuestamente lo dijo, se cometen atropellos y medio en contra fundamentalmente de las mujeres, al grado tal de que dependen del varón en una forma cavernaria, y los varones, en la parte donde es más conservadora en lo que se refiere a seguir lo que está escrito en el Corán, visten con túnicas y se dejan la barba, ya me imagino la bola de piojos que deben de traer ahí, pero en fin. ¿Qué es lo que explica? Bueno, entonces durante los primeros 10 años de esa fatwa, de esa sentencia, de 1989 a 1999, el escritor Rushdie se escondió, es decir, tenía guardias personales, vigilancia, y cambió de nombre, usaba un seudónimo, el nombre completo no lo recuerdo, pero su apellido era Danton, y llegó un momento en 1999 que dijo: ya basta, yo voy a enfrentar eso y voy a vivir como una persona normal. Enfrentó esas amenazas, se armó de valentía y decisión y dijo: casi casi no se me vengan en bola, cabrones, no más de 15 en 15. Perfecto. Este viernes pasado lo alcanza la fatwa y un individuo, como dije, como consecuencia de su fanatismo, que no es otra cosa que una expresión burda, casi cavernaria de la ignorancia, lo tiene, espero equivocarme, a las puertas de la muerte.
¿Qué enseñanza podríamos nosotros tomar de eso que se difundió en todo el mundo, de ese atentado cobarde y fundado en algo tan absurdo, tan estúpido como la ignorancia que prohija y estimula el fanatismo? ¿Qué podríamos sacar nosotros como lección, si es que la hubiere, por supuesto? Yo soy de los que piensan que sí hay enseñanzas de eso, y no solo de ese atentado a la vida del escritor, sino también de todos aquellos atentados donde personas jóvenes, adolescentes, se inmolan en un lugar público, asesinando a decenas o centenas de personas inocentes. Repito la pregunta, ¿podemos extraer alguna conclusión aquí en México? Pienso que sí. Y esta tiene que ver con ese fanatismo que raya casi en el retraso mental, en no pocos, de los que babean ante el bulto. Ese fanatismo, su raíz fundamental se encuentra no en otra parte más que en la ignorancia. Ese sector llamado de los chairos, con los cuales es imposible sostener una discusión medianamente con argumentos, es fanatismo. No han llegado a la violencia que comentaba en un principio, pero esencialmente estamos exactamente ante el mismo fenómeno. ¿Hay visos de cambiar esa situación en México? Para nada, por el contrario. Esto parece ir creciendo, va aumentando el nivel de ignorancia de millones, de decenas de millones de mexicanos seguidores de López Obrador, del bulto, y en consecuencia su fanatismo, su adoración ante una forma de gobernar que no tiene lógica ni sentido alguno, ni económico, ni financiero, ni político, ni social, etc. Y dice uno, ¿tendrá remedio esto? ¿Llegará acaso el momento en que estas personas se den cuenta y cambien? Tampoco. La experiencia muestra que es solamente ante el fracaso rotundo, ante la debacle, es que la gente se sacude y dice, chin, ¿qué estaba haciendo? Pero no todos, porque hay muchos, millones incluso, que conservan la vieja idea. Tienen que adaptarse a las nuevas condiciones, pero allá en su mentalidad permanecen como si estuvieran hace 40 o 50 años. Vea usted el caso de la apertura económica. Hay personas ahorita que reniegan de la apertura económica, de la incorporación a la globalidad, y dicen una cantidad de tonterías que dice uno, Dios mío, no es posible que estas personas se cierren ante la evidencia que ahí está. Yo creo que en ese sentido es mucho lo que podemos aprender de esos millones de fanáticos, porque hay que aclarar, no son todos los musulmanes, no son todos los que siguen la enseñanza del Corán, lo que dicen que dijo Mahoma, Alá y Mahoma, etcétera, etcétera. No, son grupos relativamente pequeños, pero también exageradamente violentos. En México también sucede lo contrario. Hay decenas de millones de babeantes, adoradores y seguidores de López, pero no todos son chairos en el sentido que lo conocemos, y tampoco son violentos. Pero sí hay un grupo reducido dentro de ese universo que sí se lanzan con todo a ofender, a insultar, a burlarse, a vengarse, a tomar medidas de venganza, de quitarles plazas, etc., simple y sencillamente porque no comulgan con la visión acera y caduca en el mejor de los casos, pero también es una visión producto de la ignorancia de López Obrador y sus cercanos. ¿Qué va a pasar con esos grupos allá en el Medio Oriente en relación con su fanatismo y sus actos violentos? Poco a poco irán desapareciendo. Ya cada vez es más espaciado
espaciada la frecuencia de los atentados. Cada vez se van haciendo más viejos, los más cerrados, van llegando nuevas generaciones que viven en algunos países que no tienen el Islam como religión, ¿verdad? Y Cronos hará su tarea. Y la democracia y demografía, perdón, también. Y también la democracia, ¿por qué no? Porque el Islam odia la democracia, odia la libertad del individuo para decidir. Creo que valdría la pena que esto que pasó en Nueva York como la gota que derramó el vaso, sería interesante que le prestáramos atención. ¿Qué va a pasar en el proceso electoral del 2024 cuando el bulto incite a la multitud babeante a lanzarse en contra de los candidatos de la oposición, por ejemplo? Usted dirá, no, jamás lo va a hacer. Yo creo que sí lo va a hacer porque además lo ha hecho, lo hace y sin duda lo seguirá haciendo. Pero lo peor de eso es que lo que llama él despectivamente las corcholatas, pero vamos a decir los pre-candidatos, se adecuan a esa forma de ver al adversario. Vea usted lo abyecto de la anticientífica Sheinbaum, las maromas que hace con dificultades, porque tiene un barrigón que hace hebrar, y la muestra casi de retraso mental desde la forma de hablar del actual secretario de Gobernación, el florero del Edén. Estamos, pues, ante una situación grave por donde quiera que la veamos. Por eso le pido a usted, vea eso, lea algunas noticias, vea algunos noticiarios donde se haga un análisis de quién es Salman Rushdie, qué obras ha publicado, y si no la ha leído le recomiendo que lea Los versos satánicos. Es una novela larga, es una persona que escribe de manera prolija. La novela más reciente se llama La Casa Dorada, ya donde de alguna manera se vislumbra en la novela la aparición de un personaje perverso como el señor Donald Trump. Esperemos pues que estos comentarios le sirvan a usted para interesarse en ese tema. Mi opinión personal es que vale la pena. Y le adelanto lo que comentaré mañana en la mañanera. Vi de un tirón esta nueva serie que se ha titulado por parte de Amazon Prime, creo que es Amazon Prime, Noticia de un secuestro. Está basada en un secuestro que sucedió de varios periodistas en Colombia, y García Márquez entrevistando a estos personajes que fueron secuestrados y a otros más que tuvieron alguna relación con estos secuestros, y escribió un libro del mismo título, Noticia de un secuestro. La serie le recomiendo realmente que la vea, está muy bien hecha, pero ahí también hay para nosotros los mexicanos de hoy una gran enseñanza, y de eso comentaré mañana martes. Por lo pronto, muchas gracias.